El hojarasquín del monte, el viejo que cuida la selva colombiana. Imagínate que estás en lo profundo de Colombia, en esas tierras verdes y llenas de vida. Hablamos de lugares como Antioquia, los Andes centrales o los valles del Magdalena. Todo ahí está cubierto de montañas, con caminos que se pierden entre los árboles y el sonido del viento que te sigue donde vayas. Es como si la naturaleza tuviera su propio lenguaje, uno que solo unos pocos logran entender. En estos rincones no es raro que la gente hable del hojarasquín del monte. Dicen que este ser aparece entre la espesura para proteger lo suyo. Ya sabes, no es fácil adentrarse en estos montes sin sentir que alguien o algo te está vigilando. Los campesinos de la zona te pueden contar historias que ponen los pelos de punta. Cuentan que muchos se han perdido por ahí y que cuando por fin lograron regresar, nunca fueron los mismos. La selva no perdona a cualquiera y si tiene la mala suerte de toparte con el hojarasquín, mejor encomiéndanos lo que más creas, porque él no anda con rodeos. Lo describen como un tipo raro, mitad hombre, mitad árbol, que parece salir del mismo suelo. Por eso es que estos caminos de herradura, donde casi no llega el sol, sientes que el monte cobra vida. Si el hojarasquín te pone el ojo, prepárate, porque la aventura no será de las que quieras repetir. Mira pues, dicen que hay que hace muchos años había dos amigos, Juan y Pedro, que siempre iban juntos a buscar leña en el bosque. Juan era de esos que respetan la naturaleza, solo recogía lo que el monte le ofrecía, ramas secas y lo que ya estaba en el suelo. Pero Pedro, en cambio, era de esos que no se conforman. Si veía un buen árbol, lo talaba sin pensarlo, aunque ya tuviera suficiente leña. Un día, Pedro se enfermó y Juan, aunque con miedo de ir solo, decidió que tenía que ir a recoger leña para su familia. Al caminar por el bosque, todo parecía más raro que de costumbre, como si algo estuviera en el aire. Fue entonces cuando Juan vio un guayacán amarillo, impotente, que parecía llamarlo. Lo más raro fue que el árbol empezó a moverse. Sí, como lo oyes, un árbol caminando, imagínate. En ese momento, Juan sintió un viento helado que lo paralizó. El guayacán, con una voz grave, le pidió algo que jamás hubiera imaginado. Tabaco. Un árbol pidiendo tabaco. Sin pensarlo dos veces y temblando como hoja, sacó lo que tenía y se lo dio. El árbol lo tomó y se fue, caminando. Todavía en shock, Juan continuó su tarea y para su sorpresa se encontró la mejor leña que había visto en su vida, como si el mismo bosque se lo hubiera agradecido por el tabaco. Cuando volvió a la vereda, Pedro no se podía creer la historia. ¡Eso es lo que yo necesito!, dijo Pedro. Así que al día siguiente se levantó temprano y se fue al mismo lugar con un montón de tabaco. Pero Pedro no entendió el mensaje. Él solo quería más leña sin importar cómo. Apenas llegó, intentó talar otro árbol y ahí fue cuando todo cambió. El hojarasquín del monte, enfurecido, lo atrapó con sus ramas y en un abrir y cerrar de ojos lo convirtió en un árbol del bosque. Pedro quedó ahí inmóvil, como advertencia para todos los que osen faltarle el respeto a la naturaleza. Desde entonces, la gente en esas tierras sabe que no es un juego meterse con el monte. Si respetas la naturaleza, el hojarasquín puede ser tu amigo, pero si la dañas, tarde o temprano él te hará pagar. Y no será con un simple regaño, sino con algo que recordarás el resto de tu vida, si es que tienes la suerte de regresar para contarlo.